Buenas noches, hoy 21 de septiembre les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. La violencia antisindical, sumada a las persecuciones, estigmatizaciones y señalamientos contra FECODE, buscan deslegitimar y acallar la lucha que por más de 6 décadas han dado los maestros y maestras en defensa de la educación pública del país. La estigmatización, la persecución y la violencia contra el movimiento social y sindical es una estrategia política que se ha implementado por décadas en el país. En el caso de la Federación Colombiana de Educadores, una organización sindical con más de 60 años que agrupa cerca de 300.000 docentes del sector público, la campaña de desprestigio y deslegitimación de sus luchas y reivindicaciones se ha intensificado en los últimos años. La Federación y el Magisterio ha sido víctima de un ataque en las redes sociales y por varios medios donde se nos señala, estigmatiza y persigue. Para esto han utilizado una serie de calumnias, desdibujando realmente nuestra labor y nuestro papel que hemos venido cumpliendo, no solo en la defensa de la educación pública ni en los derechos del magisterio, sino también en nuestro compromiso social. A los señalamientos constantes por parte de miembros del Centro Democrático o de sectores cercanos al gobierno que acusan a FECODE de promover el adoctrinamiento ideológico de sus estudiantes, se suma el perfilamiento de por lo menos 450 influenciadores en redes sociales, donde la organización fue clasificada como negativo por estar en contra de las políticas del gobierno. El Estado es responsable de todos los ciudadanos y no puede clasificar las opiniones respecto a ellos como si fueran a vender un producto. El Estado usa los recursos, además los recursos de la paz, para pagar un contrato de estos, y allá aparece la CUT y FECODE con un perfilamiento negativo. ¿Negativo frente a qué? Frente a las políticas del gobierno. Falsos señalamientos como el que hizo Ervin Hoyos, donde asegura que FECODE irá a la JEP por reclutamiento forzado, también hace parte de la campaña que se ha desplegado contra la organización. Tengo 2 casos de personas que aseguran que fueron reclutados por FECODE. Como FECODE reiteramos que nuestra propuesta de Escuela Territorio de Paz lleva precisamente a enfrentar todas estas formas de violencia, a estar en contra del reclutamiento de niños, niñas y jóvenes y a oponernos a todas las formas que han hecho que la escuela sea víctima del conflicto armado. FECODE ya inició las acciones penales y civiles contra las acusaciones de Ervin Hoyos y será el abogado Miguel Ángel del Río quien representará a la Federación en este proceso. La estigmatización y la persecución contra FECODE, además de poner en riesgo la vida de los maestros y maestras, tiene un objetivo claro. Siempre ha habido esa orientación, destruir lo sindical, porque en este país no se entiende que los sindicatos son actores sociales de la democracia, pero particularmente FECODE porque ha sido una federación muy fuerte, que surgió en medio de la lucha, que ha mantenido la defensa de sus derechos, que hoy mantiene la educación pública, y ante las políticas neoliberales de tercerizar la educación, de pasarla a manos de privados, concesionarla, pues obviamente FECODE ha sido la piedra en el zapato.
Entre los años 1986 y 2010, más de 1.000 docentes han sido asesinados en el país, siendo el magisterio el sector contra el que se ha ensañado más la violencia antisindical y, sin embargo, en las aulas y en las calles, los maestros y maestras siguen defendiendo el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad, y a la escuela como un territorio de paz. Ser maestro es mi orgullo. Un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. En medio de la pandemia, el gobierno nacional ha expedido cerca de 10 decretos con los que asegura proteger el empleo y a los trabajadores. Sin embargo, estos decretos siguen descargando la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores mientras favorecen a los grandes empresarios nacionales y extranjeros. El estado de emergencia fue una de las primeras medidas que adoptó el gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus COVID-19, lo que otorgó al presidente Iván Duque facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, sin que estos pasaran por el control del Congreso de la República. En medio de esta emergencia se expidieron más de 130 decretos, entre ellos 10 que impactan las condiciones laborales de los trabajadores. Que esas normas que fueron expedidas por el gobierno nacional responsabilizan a los trabajadores y les cargan a sus vacaciones, a sus cesantías, a sus pensiones, a sus derechos previamente adquiridos para que sean ellos los que asuman los costos de la crisis, incluso con su mismo empleo. Según Asofondos, hasta el mes de julio, los trabajadores que tenían sus cesantías en los fondos privados habían retirado 1.4 billones de pesos por la terminación de sus contratos laborales y 334 mil millones de pesos por la disminución de sus ingresos. Este último retiro autorizado por el decreto 488 del 27 de marzo de 2020. El trabajador continuó con una relación de trabajo, el empleador continuó beneficiándose del trabajo, del trabajo de lo que produjo el trabajador, pero es el trabajador quien va a tener que retirar el ahorro que tenía para un desempleo o para una vivienda o para educación, lo va a tener que retirar para paliar esa disminución en el ingreso. Las mujeres y los jóvenes han sido los más afectados en términos laborales, incluso antes de la pandemia. Según el DANE, al cierre de julio la tasa de desempleo de las mujeres superó el 25% frente al 17% de los hombres y el 40% de los jóvenes entre los 14 y 28 años están sin empleo. La pobreza, la pandemia y la crisis tiene rostro mujer. Las mujeres han sido las más afectadas por desempleo. Las mujeres son las más empleadas en los sectores que tuvieron mayor riesgo de contagio y mayor riesgo de desempleo durante la pandemia. Aún por fuera del marco de la emergencia económica, el gobierno sigue expidiendo decretos como el 1174 que autoriza la contratación por horas, con salarios por debajo del mínimo y sin seguridad social. Es decir, en vez de garantizar mejores condiciones laborales, lo que hace es legalizar la precarización. Eso va a cambiar las cifras oficiales de desempleo, desocupación, de informalidad, pero en la práctica las personas siguen estando en la misma situación o en una situación más precaria porque no van a tener pagos o no van a tener ingresos durante la enfermedad, durante la vejez, durante la sobrevivencia, durante la maternidad, durante la paternidad. La modificación de la jornada laboral, la reducción del salario, la suspensión de beneficios extralegales como primas, incentivos o bonificaciones, las vacaciones anticipadas y los descansos no remunerados hacen parte de las medidas que el gobierno tomó supuestamente para proteger el empleo durante la pandemia. Hoy, con el argumento de reducir el desempleo y la informalidad, se puede contratar por debajo de un salario mínimo y sin derecho a nada. La crisis la siguen descargando sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras colombianos. Educación y cultura.
Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. A pesar de las limitaciones que tienen los estudiantes de las instituciones oficiales para continuar con su proceso educativo desde casa y de las dificultades económicas por las que atraviesan muchas de sus familias, el ICFES convocó a las pruebas Saber 11 bajo el argumento de continuar evaluando la calidad de la educación en el país. La falta de recursos reales y progresivos que el gobierno nacional debe destinar para la educación pública tiene en crisis a este sector. Durante décadas, la desfinanciación de la educación ha creado brechas y desigualdades que se agudizaron con la pandemia. Según cifras del propio Ministerio de Educación, en el 2018, el 63% de los bachilleres no tenían acceso a Internet desde sus hogares y en las zonas rurales tan solo el 9% de los jóvenes disponían de un computador. Esta brecha tecnológica ha hecho casi imposible que los estudiantes de las instituciones públicas puedan continuar con sus clases de manera virtual. Los estudiantes de los estratos más altos pues han tenido la posibilidad de estar conectados en una verdadera educación virtual o muy cercana a ella. Nosotros lo que hemos tenido es un grupo de estudiantes con un trabajo remoto, con un trabajo que desarrollan en casa, direccionado por la creatividad y la imaginación de los maestros. Ante la falta de conectividad y equipos tecnológicos, el proceso de enseñanza ha tenido que flexibilizarse y más que clases, los docentes están haciendo un acompañamiento académico a sus estudiantes. En estas condiciones, el ICFES convocó para el próximo 18 de octubre a las pruebas Saber 11 bajo el argumento de continuar evaluando la calidad de la educación en el país. Parece ser que para el ICFES no estamos en pandemia, parece ser que la flexibilización curricular que nos dijeron hiciéramos durante este año no tuvo sentido, porque igual los resultados que van a obtener nuestros muchachos van a ser una brecha todavía más grande con la educación privada. No entendemos qué quieren evaluar. Ha sido un esfuerzo muy grande de parte de los maestros y de algunas instituciones por dar las clases de manera virtual, pero de una u otra forma es casi que imposible asegurar que estamos preparados para las pruebas ICFES. Yo como estudiante sinceramente no me siento preparada para presentar unas pruebas ICFES cuando sabemos que las clases virtuales no están funcionando. La prueba Saber 11 se realizará de manera presencial y tiene una tarifa ordinaria de 47.500 pesos para estudiantes de las instituciones educativas públicas y una tarifa extraordinaria de 72.000 pesos, recursos con los que la mayoría de las familias no cuentan porque han sido las más afectadas con la pandemia. Nos parece que es un duro golpe al bolsillo de las familias, que en su mayoría están desempleados, están en búsqueda de empleo, si tienen para el desayuno no tienen para el almuerzo. Aquí se nota que hay un interés económico, lejos de favorecer a nuestras comunidades que son las más necesitadas. No solamente la pandemia y la coyuntura actual por el coronavirus afectó a nosotros como estudiantes en todas las dimensiones, sino que también los hogares se vieron a gatas con el tema de financiarse, y eso genera no solamente una presión para el hijo respecto al ICFES, sino para los papás, de que tienen que lidiar de cómo conseguir ese dinero, de cómo poder ayudar a que sus hijos entren a la universidad, cosa que no debería de ser así, ya que la educación debería ser pública y gratuita, y que no esté condicionado a unos precios de que ahorita ningún familiar puede pagar. A pesar de ser una prueba estandarizada que desconoce el contexto y las particularidades de los estudiantes, este examen es el requisito para acceder a la educación superior, una prueba que sigue profundizando la desigualdad y la exclusión, pues los mejores puntajes se obtienen en su mayoría por colegios privados, mientras la educación pública continúa desfinanciada.
una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Desde la organización sindical SUTEP y la Secretaría de Derechos Humanos estamos trabajando para el informe que se presentará ante la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también aprovechamos estos momentos para rechazar vehementemente las declaraciones y afirmaciones que está haciendo el periodista Ervin Hoyos en contra de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, donde los convierte en objetivos militares con esta forma irresponsable de informar a la opinión pública en contra de la Federación Colombiana. También rechazamos los atropellos que se han venido dando a la ciudadanía que de una forma pacífica sale a manifestar. Condenamos el atropello también que ha tenido la policía contra muchos ciudadanos colombianos, con muertos incluidos. Exhortamos al gobierno a que se respete el derecho a la protesta pacífica y civilizada. Por eso, desde la organización sindical y la Secretaría de Derechos Humanos estaremos haciendo el seguimiento a todos estos acontecimientos de la vida nacional y estaremos denunciando públicamente donde se estén violando los derechos humanos, y que el hecho de pensar diferente no sea la estigmatización y casi colocarse una lápida en el pecho. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. 6 instituciones educativas del municipio de Bolívar participaron del primer simposio virtual Prácticas, Saberes y Sentires de la Educación en tiempos de crisis. Cada una de ellas presentó una experiencia institucional sobre el manejo, sobre las estrategias de trabajo académico en casa que han implementado en cada uno de los diferentes contextos del municipio. En medio de la pandemia, los maestros y maestras han tenido que repensar los procesos educativos y pedagógicos, y este simposio fue un espacio de reflexión, análisis y aprendizaje colectivo para continuar con el trabajo académico en casa. El simposio no es más que ese primer momento para reunir saberes, y lo que sigue es consolidar una comunidad de aprendizaje, una red de maestros que juntos logremos sumar todos los saberes que cada uno ha alcanzado a punta de ensayo y error, y de esa manera consolidar un aprendizaje colectivo. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Para evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19, Cosmitet estableció canales virtuales para que los docentes y sus familiares accedan a varios servicios sin moverse de sus casas. A través de la página www.cosmitet.net, los docentes y sus familiares podrán acceder a varios servicios sin necesidad de trasladarse hasta la sede del prestador de salud. Con esta medida se busca evitar las aglomeraciones en los centros de atención y dar cumplimiento al aislamiento selectivo decretado por el Gobierno Nacional desde el 1 de septiembre. Cuando ustedes ingresen a nuestra página web, ustedes encontrarán un link que dice
Oficina Virtual a Usuarios. En esa oficina ustedes encontrarán los servicios que nosotros le ofrecemos para ustedes de manera de poder agendar citas de medicina general, poder cancelarlas en el evento en que no las puedan cumplir. 24 horas después de haber recibido la atención médica, también podrá descargar en el link Oficina Virtual Usuario los resultados de los exámenes médicos, las incapacidades y las autorizaciones que les permita continuar con sus tratamientos con especialistas. Aparecerá la orden en la cual el médico le ordenó el procedimiento que le haya indicado y puede dirigirse a la red de servicios que esté indicada en esa orden de servicios a que le presten su servicio. De igual manera, posteriormente, cuando ya tenga sus resultados de laboratorio, de imagenología, los podrá descargar de esta plataforma. En la página de Cosmitet, los docentes también podrán validar el estado de su afiliación, consultar la red de servicios propia y alterna, al igual que el listado de las droguerías que tiene convenio con este operador. También podrán solicitar la atención médica a través de videoconsulta. Todas aquellas personas que tengan las capacidades, que cuenten con los recursos técnicos en su casa, tener internet, tener cámara, tener micrófono, y estén en condiciones y desean hacer uso de los servicios de medicina general, de medicina especializada, a través de esta modalidad, usted lo puede pedir. Para acceder a estos servicios, los docentes deben ingresar a la página www.cosmitet.net, seleccionar el link Oficina Virtual Usuarios y registrarse con su número de cédula y correo electrónico. Los maestros y maestras que ya están en el sistema y requieran actualizar sus datos también lo pueden hacer a través de este link. Usted puede registrarse usted como cotizante y automáticamente todo su núcleo familiar queda registrado. Lo invitamos a todos los profesores que actualicen tanto sus datos, a los profesores activos, a los profesores pensionados y a su grupo familiar que haga actualización de datos, dirección, teléfono, correo electrónico, ya que todos estos canales virtuales nos ayudan a nosotros a llegar a ustedes. Los maestros y maestras de los departamentos del Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío podrán hacer uso de estos canales virtuales que dispuso Cosmitet para la atención de los docentes y sus familias. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Vamos llegando al final de esta emisión y como ya es habitual, el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente de la organización sindical, rinde el informe semanal. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Los hechos vividos en los últimos días en Colombia, que tocan con la muerte de varias personas a manos de integrantes de la fuerza pública, es un motivo más para unirse a la solicitud que hacen muchos sectores sociales de una reforma profunda a la Policía Nacional. Este debe ser un órgano civil, no adscrito al Ministerio de Defensa, debe estar adscrito al Ministerio del Interior. No podemos permitir los colombianos que se violen los derechos humanos en acciones de policías que conllevan a la muerte de civiles. Esperamos que la justicia obre y obre como debe ser, que esto no se mande a la justicia penal militar, sino que sean los jueces ordinarios, los fiscales ordinarios, los que tengan que ver con el esclarecimiento de estos hechos. Decimos no a la violencia, pero también decimos no a los procedimientos que lesionan los derechos de los ciudadanos. Las protestas están consagradas en la Constitución Nacional y son legítimas. Celebramos el fallo de aclaración que emitió el Consejo de Estado,
con esta sentencia en el sentido de que dice que no hay nada que aclarar, que la sentencia está bien fundamentada y que no puede ser modificada, los maestros de Cali logran nuevamente el derecho que le asiste de unas primas extralegales que en derecho un alcalde las concedió. Independientemente de que haya sido un acto erróneo del alcalde, creó unos derechos para los y las maestras de Cali. Y esperamos que prontamente la Secretaría de Educación envíe las nóminas respectivas al Ministerio para que se haga efectivo su pago. Rechazamos las tendenciosas afirmaciones que hacen personas afines a la ultraderecha en este país, o sea, al centro democrático. La calumnia, la injuria y el desprestigio no pueden ser consideradas como armas políticas para desprestigiar a un determinado sector, porque simplemente no está en consonancia con los pensamientos de ultraderecha de ellos. Defendemos a FECODE, defendemos a SUTEP, defendemos la institucionalidad sindical. Los sindicatos estamos para defender los derechos de la población en general. Y las estigmatizaciones que hace un sector del centro democrático claramente van destinadas a minimizar, a destruir la labor que hemos hecho a lo largo de toda la existencia del sindicalismo en Colombia. Hemos llegado al final de esta emisión. No olviden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.